Tras la figura del futbolista más grande de todos los tiempos, se escondía un hombre que caminaba por el abismo. Estupefacientes, desenfreno, broncas, hijos secretos y amistades tóxicas. Hoy vamos a destapar la faceta más controvertida del Pelusa, esa que hasta sus hinchas más acérrimos intentan borrar de su memoria. Relatamos la vida de un crío que iba sin zapatos y que puso el planeta a sus pies pegado a un balón, pero que se dejó el alma por el camino. Una crónica de locura, traiciones, cocaína y poder, pagando un peaje tan elevado que el propio Diego ignoraba que lo estaba abonando hasta que ya no hubo vuelta atrás. Y es que, tras cada gol de leyenda, había una raya de polvo blanco aguardando su turno. Tras los aplausos ensordecedores, siempre aparecía una botella de whisky sin fondo. Detrás del calor de las masas, un vacío existencial tan atroz que únicamente las sustancias prohibidas lograban mitigar. Mientras el globo terráqueo lo veneraba como a una deidad del balompié, él se consumía en silencio, cercado por víboras, disfrazadas de colegas, de organizaciones criminales que detectaban su fragilidad igual que los tiburones rastrean sangre en el mar, y de un sistema que lo ordeñó hasta la última gota de su genialidad, importándoles un bledo si al final quedaban restos de la persona. Hoy vas a descubrir la realidad oculta, esa verdad que escuece, que arde y que te rompe por dentro. Porque Maradona no solo fue el mejor jugador que ha pisado un campo, sino también el ser humano más devorado por la magnitud de su propia leyenda. Villa Fiorito, una barriada al sur de Buenos Aires, donde los caminos de fango se fundían con las ilusiones de chavales que chutaban bolas hechas de trapo viejos con los pies desnudos. Allí vino al mundo Diego, el 30 de octubre de 1960, en una chabola precaria donde el plato de comida no siempre llegaba para todos. Su padre, Chitoro, se dejaba el lomo en una fábrica, y su madre, Doña Tota, hacía auténticos malabares para dar de comer a 8 bocas. Diego era el quinto, y desde que echó a andar, llevó el balón cosido a la bota como si formase parte de su anatomía desde la cuna. No poseía un talento corriente. Aquello era algo de otro planeta, pura magia, algo que escapaba a la lógica. A los 3 años ya manejaba el cuero como si fuese una prolongación de sus propias extremidades. A los 9 ya era el líder de los Cebollitas, un equipo de alevines que barría en cada torneo. Sin embargo, en Villa Fiorito no solo se respiraba fútbol. Había miseria, violencia callejera y tráfico de estupefacientes en los callejones. Agentes comprados que hacían la vista gorda y esa certeza de que, si no escapabas de allí a toda prisa, el barrio te engullía para siempre. Diego fue testigo de todo aquello y juró con corazón de niño que sacaría a los suyos de aquel pozo. Con 15 años, se estrenó en Argentinos Juniors y el planeta fútbol se quedó de piedra. Aquel chaval de Villa Fiorito no era normal. Era un auténtico fuera de serie. Regateaba 5, 6 o 7 defensas como si fuesen invisibles. La prensa ya lo bautizaba como el sucesor de Pelé. Los empresarios rondaban a su alrededor como buitres carroñeros. Y Diego, aquel crío que se había criado en la nada, de golpe lo tenía todo. Pero aquí es donde comienza la toxicidad, compañero. Porque cuando alcanzas la cúspide a tal velocidad, cuando pasas de no tener un chusco de pan a acumular millones en la cuenta, cuando todo quisqui quiere sacar tajada de ti, es justo ahí cuando asoman ellos, los chupópteros. Esos que se hacen llamar colegas, pero que solo buscan tu pasta. Los que te llevan a juergas donde las sustancias prohibidas corren a raudales. Los que te comen la oreja, diciéndote que te lo mereces todo, que eres una divinidad y que las leyes de los mortales no van contigo. Y Diego, con su nobleza y esa inocencia de chico de barrio, se lo tragó. Desfranqueó la entrada y jamás supo cómo echar el cerrojo. Desde pequeño, Diego acarrió el lastre de las esperanzas de todo su clan. Era el elegido, el encargado de sacarlos de la pobreza. Esa presión, chaval, esa maldita losa que arranca tan pronto, es un tumor silencioso que te va corroyendo las entrañas. En cuanto empezó a facturar, lo primero que hizo fue comprarles una vivienda a sus viejos. Se lo dio todo, pero también sentía remordimientos. Culpa por haber logrado huir mientras tantos otros se quedaban atrás. Ese sentimiento lo hostigó toda su existencia y le empujó a rodearse de una cohorte inmensa de parásitos que vivían del cuento a su costa. En 1981, Boca Juniors soltó una millonada por él. Diego regresaba a su hogar, al equipo de su alma, y la bombonera se venía abajo cada vez que acariciaba el balón. Era gozo absoluto, pero también una exigencia bestial, continua, ahogante. Cada madrugada, tras el pitido final, las tentaciones aguardaban. Esas juergas sin fin en Buenos Aires, donde la farlopa empezaba a presidir los reservados, y donde los capos más pesados de Argentina se codeaban con jugadores, magnates y políticos. Y Diego,
que siempre fue de vivir al límite, se lanzó a ese ambiente con el mismo ímpetu que ponía en el césped. Al principio era puro ocio. Un tiro por aquí, otro por allá. Pero la coca es muy traicionera, amigo. Te hace creerte el rey del mambo hasta que no puedes respirar sin ella. Y Diego comenzó a requerirla no solo en las farras, sino en su rutina diaria, para entrenar, para conciliar el sueño, para sentirse persona. La droga se transformó en su sombra inseparable, su vía de escape ante la presión. Y entonces aterrizó en Barcelona. 1982, el traspaso más costoso hasta la fecha, $7 millones. Sin embargo, la ciudad condal fue un auténtico calvario. Las lesiones no le daban tregua, y los rivales le daban leña sin compasión. En un encuentro contra el Athletic, le reventó el tobillo de una entrada salvaje. Diego se levantó hecho una furia y se lió a mamporros con media plantilla rival. Lo echaron a la calle. Tardó meses en volver a estar a tono. Pero lo peor no fue el daño físico, sino la hepatitis que pilló. Fue la depresión que lo devoraba en las noches barcelonesas, lejos de su tierra, rodeado de un entorno que sentía hostil y una prensa que lo ponía a parir a diario. Ahí la coca dejó de ser un capricho, para volverse imprescindible. Diego comenzó a juntarse con malas compañías en la ciudad, tipos que le facilitaban el material y le montaban las juergas. Su nivel en el terreno de juego empezó a flaquear. Tras 2 años de caos absoluto, lo traspasaron, y Diego respiró aliviado porque su próximo destino era Nápoles, Italia, y allí es donde se forjaría la leyenda más colosal y el descenso a los infiernos más bestia de todos. Cuando Diego pisó Nápoles en 1984, la ciudad al completo perdió la cabeza. 75,000 almas lo aclamaron en San Paolo como si hubiese bajado el mismísimo Jesucristo. Y en parte lo era, porque Nápoles era la urbe marginada de Italia, la pariente pobre del sur, ninguneada por el norte opulento, y Diego conectó con aquel pueblo de inmediato. Él aterrizó con el mismo hambre de gloria, proveniente de la miseria más absoluta del sur. Nápoles vio en él a un salvador, y se fraguó un romance eterno dispuesto a devorar el planeta. Diego metamorfoseó al cuadro partenopeo hasta convertirlo en una máquina de guerra invencible. Guió a una plantilla acostumbrada a perder para alzar 2 campeonatos de liga, una copa de la UEFA, y plantar cara sin complejos a los titanes del viejo continente. Los domingos la ciudad se paralizaba por completo, solo para ver su magia. Era venerado como un santo, con altares y pinturas de su rostro decorando cada fachada de los barrios españoles. Diego trascendió el deporte, encarnaba la esperanza de que los desheredados podían triunfar. Sin embargo, Nápoles escondía un lado oscuro y letal. La camorra, dueña y señora de los bajos fondos, movía los hilos, y el argentino se volvió su trofeo más preciado. Los jefes de los clanes lo citaban en celebraciones clandestinas, garantizándole seguridad y satisfaciendo cualquier capricho. Y lo que el astro demandaba con mayor urgencia era ese polvo blanco que nublaba su juicio. Se la servían en bandeja de plata, sin coste alguno, pues tener al dios del fútbol en su bolsillo valía más que todo el oro del Banco de Italia. Diego estrechó lazos con criminales de alto perfil y sin darse cuenta comenzó a hundirse en arenas movedizas. Fue entonces cuando llegó el año 1986, el instante que cincelaría su nombre en la eternidad. El Mundial de México. La albiceleste arribó entre críticas, pero el 10 cargaba sobre sus hombros la ilusión de toda una nación y cumplió con creces. En aquel mítico duelo de cuartos contra Inglaterra, firmó 2 tantos que resumen su existencia. El primero, la picardía callejera, esa mano divina que burló al reglamento y al portero. El segundo, la obra maestra absoluta, una carrera desde su propio campo sorteando rivales como si fueran conos, hasta firmar la diana más bella jamás vista, esa que aún provoca lágrimas de emoción. Argentina superó esa batalla y posteriormente tumbó a Alemania en la finalísima. Al levantar la Copa del Mundo, Diego se consagró indiscutiblemente como el rey del balompié. No obstante, tocar el cielo fue el preludio de su infierno personal, porque tras ser una divinidad, la vida terrenal pierde sentido. Regresó a Italia convertido en un mito viviente, y la presión se volvió asfixiante. Todos exigían un pedazo de su alma, y él, incapaz de negarse, empezó a pagar el precio con su salud. Las lesiones se cronificaban, su peso fluctuaba peligrosamente, y el consumo de estupefacientes dejó de ser recreativo para tornarse en una necesidad bestial que lo devoraba a diario. Llevaba una existencia dual. Sobre el césped era inalcanzable, pero al quitarse las botas era un ser humano en ruinas. Su representante, Guillermo Coppola, orquestaba noches de desenfreno donde las sustancias prohibidas y el alcohol
fluían como ríos desbordados. Diego coleccionaba amantes, dejando tras de sí hijos no reconocidos y corazones rotos. No por maldad intrínseca, sino porque había perdido el norte, gobernado por una química que anulaba su personalidad mientras la mafia estrechaba el cerco. Se rumorea que contrajo deudas impagables con los narcos o que lo extorsionaban con material gráfico. La realidad es que estaba atrapado en una jaula de oro. Cada intento de huida era saboteado por una nueva tentación, otra fiesta, otra dosis para olvidar. Y reincidía constantemente, pues esa enfermedad es un demonio que te agarra de la garganta y te quita el aire despacio. En 1991, el control antidopaje dictó sentencia: positivo por cocaína. El escándalo sacudió los cimientos del deporte rey. El ídolo había caído. La FIFA le impuso una sanción de 15 meses de inactividad. La ciudad que lo amaba comenzó a repudiarlo, y la prensa italiana fue despiadada. Se sumió en una depresión abismal, atrincherado y consumiendo sin freno. Llegó a engordar más de 20 kilos. Parecía el fin de una era. Con 30 años, su magia se apagaba. Trató de resurgir en el Sevilla de España allá por el 92, pero su físico estaba mermado. Disputó apenas 22 encuentros sin lograr anotar, siendo una pálida sombra del genio que asombró el mundo. Regresó a su tierra para vestir la camiseta de Newell's, aventura que duró un suspiro de 5 partidos. Finalmente, en el 93, retornó a su casa, Boca Juniors, regalando los últimos destellos de su inmensa calidad. La grada volvió a corear su nombre, y el horizonte del Mundial de Estados Unidos 94 apareció como esperanza. Argentina logró el billete sufriendo, y Diego, con 33 años y las rodillas destrozadas, se alistó para la batalla. El inicio fue prometedor. Anotó un golazo a Grecia, y su celebración, gritando a la cámara con los ojos inyectados en furia, presagiaba la tragedia. Algo oscuro rondaba en el ambiente. Tras vencer a Nigeria, la enfermera se lo llevó de la mano al control. La sentencia llegó días más tarde. Positivo por efedrina. Fue expulsado del torneo por la puerta de atrás. Su selección cayó eliminada poco después, y la trayectoria de Maradona concluyó de la forma más dolorosa imaginable. Señalado como un tramposo y adicto ante la mirada atónita del planeta, juró entre lágrimas que le cortaron las piernas y que fue una traición, algo que nunca sabremos con certeza. Colgó las botas definitivamente en 1997. El más grande se marchó en silencio, sin la despedida triunfal que su talento merecía. Y ahí se desató el verdadero calvario. Pues mientras fue jugador tenía un propósito. Al retirarse, solo quedó el abismo y la voz de la cocaína llamándolo. Cayó en el pozo más profundo, alcanzando los 120 kilos, con un corazón agotado por los excesos. Su adicción era un cóctel letal de drogas, alcohol y psicofármacos. En el año 2000, rozó la muerte en Uruguay por una crisis cardíaca. 4 años después, otra urgencia médica en Buenos Aires casi termina con él. Su corazón estuvo a un latido de pararse para siempre. Mientras su familia rezaba en el hospital, Diego demostró su inmensa capacidad de supervivencia. Contra todo pronóstico, burló a la parca. Se realizó un bypass gástrico y se exilió en Cuba para desintoxicarse bajo la atenta mirada de Fidel Castro. Limpió su organismo, recuperó una figura humana, y en un giro de guión inesperado, en 2008, la AFA lo designó seleccionador nacional. Regresó al foco mediático, guiando a Argentina en Sudáfrica 2010. Verlo en la banda, viviendo el fútbol con esa pasión desmedida, fue un regalo para la afición. Sin embargo, sus demonios nunca se marcharon del todo. Tras su etapa como técnico, vagó por el mundo entrenando en ligas exóticas y protagonizando escándalos televisivos. Su salud era un castillo de naipes. Cardiopatías, hígado dañado y problemas neurológicos que le impedían caminar con normalidad. Aquellos ojos, que antaño desprendían una chispa inigualable y voraz, se habían tornado vidriosos y distantes. Todo cambió el 25 de noviembre del año 2020. Diego Armando Maradona, a sus 60 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria en su residencia de Tigre, en Buenos Aires. Los servicios de emergencia lucharon por reanimarle durante 60 minutos eternos, pero no hubo milagro. Diego se había ido. Aquel titular sacudió los cimientos del planeta. Argentina se paralizó decretando 3 jornadas de luto oficial, mientras riadas de gente tomaban las calles entre lágrimas. Su velatorio en la Casa Rosada se desbordó, convirtiéndose en un auténtico tumulto, donde miles de fieles aguantaron colas kilométricas solo para despedirse. No lloraban a un simple deportista, lloraban a un ícono. Lloraban la pérdida de esa esperanza tangible que tenían millones de desfavorecidos, quienes veían en el Pelusa la demostración empírica de que es posible escapar del fango
y tocar el cielo con las manos. Sin embargo, su adiós también destapó la caja de los truenos e inició una investigación judicial. Eran muchas las voces que sospechaban que su círculo más íntimo, desde su doctor hasta sus ayudantes, le habían dejado a su suerte en el tramo final de su vida. Las pesquisas sacaron a la luz detalles realmente escabrosos. Su médico de cabecera enfrenta cargos por homicidio imprudente. Todo apunta a que Diego no recibió, ni de lejos, los cuidados que su delicado estado requería durante esas últimas semanas críticas. Malvivía en una vivienda que no reunía condiciones, carente del equipamiento básico para un paciente con su historial cardíaco. Y lo más grave es que nadie movió un dedo para trasladarlo a una clínica decente. ¿La razón? Muy sencilla. A esas alturas de la película, Diego era una máquina de hacer billetes, y mientras su corazón latiese, la gente que orbitaba a su alrededor seguía llenándose los bolsillos. En el momento en que se transformó en una carga inasumible, simplemente le dejaron caer. Así de dura y cruda es la realidad. El hombre que abarrotaba estadios, que generaba fortunas y que llevó a la gloria clubes y naciones, terminó sus días solo y desatendido. Por otro lado, su historial sentimental fue otro capítulo devastador. Se casó muy joven con Claudia Villafañe, su novia de toda la vida y madre de Dalma y Janine. Probablemente, Claudia fue el único amor sincero que conoció, pero Diego le fue infiel por sistema. Tuvo líos con decenas de mujeres, dejando descendencia por el camino. Tiene hijos reconocidos legalmente y otros a los que ignoró mientras vivía. Está el caso de Diego Sinagra, en Italia, o Hanna, en Argentina. Claudia aguantó carros y carretas durante años, perdonándole lo imperdonable, hasta que dijo basta. El divorcio llegó en el año 2004, tras 2 décadas de matrimonio. La biografía de Diego Armando Maradona se lee como una tragedia griega moderna. Es el relato de un talento divino, aprisionado en una carcasa humana, sobreviviendo en un mundo implacable que te exprime hasta la última gota, para luego tirarte a la basura. Diego se dejaba la piel en cada encuentro. Jugaba con coraje, con alma, con una pasión que muy pocos han logrado igualar. Pero la factura que pagó fue altísima. Su organismo quedó destrozado por las lesiones y el consumo de sustancias. Su mente fue torturada por la presión mediática y la fama desmedida. Le rompieron el corazón 1 y 1000 veces. Y aún así, amigo mío, Diego jamás dejó de ser aquel chaval de Villafiorito. Nunca se olvidó de sus orígenes humildes. Siempre sacó la cara por los pobres, por los oprimidos, por aquellos que no tenían voz. Siempre se mostró rebelde ante el poder establecido y las injusticias. Eso es lo que convierte a Maradona en alguien irrepetible. No es solo esa habilidad sobrenatural con el balón, sino su humanidad descarnada, esa capacidad de ser el héroe y el villano simultáneamente. ¿Qué lección sacamos de todo esto? Que la fama no es un salvavidas, que el dinero no compra la felicidad, y que puedes tener el mundo en el bolsillo y sentirte completamente vacío por dentro. Pero también nos enseña que uno puede caer 1000 veces y levantarse 1001. Que es posible cometer errores garrafales y seguir siendo querido. Que la grandeza no reside en la perfección, sino en la autenticidad, en echar el resto, en vivir con intensidad, aunque eso suponga consumirse en el intento. Diego también fue un animal político. Mantuvo una estrecha amistad con Fidel Castro, con Hugo Chávez y con Evo Morales. Defendió posturas de izquierda, cargó contra el imperialismo y el capitalismo salvaje, y lo hizo con total convicción, porque él venía de lo más bajo y sabía lo que se siente al ser pisoteado por los poderosos. Por eso el sistema nunca le tragó, porque Diego no se vendió al mejor postor, nunca traicionó sus raíces. Cuando falleció en el año 2020, el llanto no fue solo argentino. Lloraron los napolitanos, que a día de hoy le siguen teniendo como a un santo patrón. Lloraron en Cuba, en Venezuela, en Bolivia. Lloraron todos los latinoamericanos que veían en él un estandarte de resistencia. Lloró el planeta fútbol al completo. Pero también lloró la gente de a pie, la clase trabajadora, aquellos que jamás pisaron un estadio, pero sabían perfectamente quién era el Pelusa y qué representaba. Porque Diego trascendió el deporte, fue un fenómeno de masas, fue la esperanza de millones, la prueba viviente de que los sueños se cumplen. Pero también fue el aviso de que el éxito tiene un precio brutal, especialmente cuando vienes de la nada y el mundo te coloca en un pedestal imposible de mantener sin tambalearse. Hoy su legado es complejo y poliédrico. Para unos, es el mejor futbolista de todos los tiempos. Para otros, es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Y para otros tantos,
Es un héroe revolucionario que nunca hincó la rodilla ante el poder. La verdad es que Diego fue todo eso al mismo tiempo. Fue genio y figura, víctima y verdugo. Fue el niño pobre que conquistó el globo y el hombre roto que no supo conquistarse a sí mismo. Y quizá esa complejidad sea precisamente lo que le hace tan fascinante, tan relevante y tan digno de ser recordado en la historia. Porque las historias de color de rosa aburren. Las historias reales, las que tienen sangre, fallos y contradicciones, esas son las que nos tocan la fibra porque nos vemos reflejados en ellas. Porque todos tenemos luces y sombras. Todos hemos tropezado y nos hemos vuelto a levantar. Diego simplemente lo vivió todo amplificado a la enésima potencia. Sus triunfos fueron monumentales y sus caídas abismales. Vivió varias vidas comprimidas en una sola y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Así que cuando te cruces con los murales de Maradona en las paredes de Buenos Aires, de Nápoles, de Barcelona o de Ciudad de México, recuerda que no solo estás viendo al futbolista, estás viendo al chaval que soñó a lo grande, al hombre que sufrió en silencio, al adicto que peleó contra sus propios demonios, al ídolo que nunca renegó de su gente, al genio atormentado que nos regaló instantes de belleza pura en mitad del caos. Y si alguna vez te sientes perdido, si sientes que el mundo te viene grande, acuérdate de la historia de Diego. Recuerda que él bajó a los infiernos muchas veces y siempre encontró la forma de tirar para adelante. Recuerda que la grandeza no está en no caer nunca, sino en ponerse de pie cada vez que besas la lona. Recuerda que puedes estar roto por dentro y aún así ser amado, porque al final, amigo, de eso va la vida. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. No se trata de alcanzar una perfección que no existe, sino de abrazar la realidad con todas tus fuerzas, de vivir con una intensidad arrolladora, de luchar por tus anhelos aunque te juegues todo lo que tienes, de levantarte del suelo 1 y 1000 veces, incluso cuando sientas que el universo entero te está golpeando sin piedad, justo cuando te encuentras abatido y sin aliento. Esa es la pura esencia de Diego Armando Maradona, un ser humano absolutamente excepcional, cargado de defectos muy mundanos. Un genio del balón con un corazón que no le cabía en el pecho. Un símbolo perpetuo de que los más humildes también pueden sentarse en el trono. Que aquellos a quienes la historia suele olvidar también pueden alcanzar la inmortalidad. Y de que un sueño perseguido con la suficiente llama de pasión puede materializarse, aunque el peaje a pagar sea inmensamente elevado. Diego nos dejó hace ya más de 4 años, pero su sombra sigue siendo gigantesca entre nosotros. Siempre que un chaval golpea un balón gastado en un descampado de tierra y barro, allí está presente Diego. En cada momento en que alguien planta cara a la adversidad y se niega a claudicar, allí aparece Diego. Cada vez que una persona humilde alza la vista y se atreve a imaginar un destino más grandioso, allí encuentras a Diego. Porque él nos demostró que lo imposible sucede, pero también nos enseñó que esa travesía conlleva un coste personal, que la gloria puede transformarse en una celda de oro, que el talento divino no te escuda del sufrimiento humano, y esas lecciones, por muy amargas que resulten, son vitales, puesto que nos curten para afrontar los verdaderos retos que nos plantea la existencia. Que la tierra te sea leve. Diego Armando Maradona. Gracias por regalarnos tu magia. Gracias por esa entrega desmedida. Gracias por probarnos que las utopías pueden tocarse con las manos. Gracias por tener siempre presentes tus raíces y nunca olvidar de dónde procedías. Gracias por mantener tu autenticidad hasta el último suspiro. Gracias por vaciarte, por darlo todo sin guardarte nada. Fuiste, eres y serás eternamente el número 10. El último titán de una era. El inigualable. El ídolo imperecedero de los desfavorecidos. El virtuoso que probó las mieles del cielo y las llamas del infierno. El hombre que experimentó 1000 vidas concentradas en una sola existencia. La leyenda que jamás se extinguirá mientras ruede un balón, mientras lata la pasión, mientras queden sueños por conquistar. Hasta siempre, Diego. El planeta no volverá a ser testigo de alguien igual a ti. Y tú, que has llegado hasta este punto del relato, ahora portas un fragmento de la esencia de Diego contigo. Te llevas sus aprendizajes, su ejemplo de vida, su advertencia y su inspiración. Utilízala con sabiduría. Vive con pasión, pero con prudencia. Ve tras tus metas, pero blinda tu salud. Entrégate al máximo, pero procura no extraviarte durante el camino. Y si esta narración te ha llegado al alma, entonces compártela, pues las historias que realmente tienen peso son aquellas que merecen ser contadas repetidamente. Esas que nos reconectan con nuestra propia humanidad,
que nos sirven de faro y de advertencia al unísono. Aquí continuaremos relatando estas crónicas, las historias verídicas, las que te estremecen por dentro, las que logran transformarte. Quédate con nosotros descubriendo las vidas extraordinarias de aquellas personas que lograron cambiar el rumbo del mundo. Porque cada relato encierra una enseñanza. Cada vida, por muy imperfecta que parezca, alberga destellos de luz que merecen perdurar en la memoria. Diego Armando Maradona, el eterno 10. Fama, pasiones desbordadas y excesos. Una trayectoria irrepetible, una leyenda que no conoce el tiempo, un ser humano imborrable. M.